Muy buenas, queridos compañeros. Ante todo agradecer a nuestro querido amigo Pedro Carrera Bastos por incluir esta ponencia dentro de este evento tan interesante. Yo les voy a hablar de algo que frecuentemente no se tiene en cuenta en la práctica clínica, o podríamos decir que muchas veces se hace sin darse cuenta uno mismo que lo está haciendo. Más la especificidad que se puede lograr a través del abordaje anaplerótico del ciclo de Krebs en patologías dismetabólicas, en este caso evidentemente un ejemplo amplio de la misma, el síndrome metabólico, ha demostrado ser muy interesante, sobre todo en la práctica clínica. Y esto, insisto, porque aquí hemos obtenido datos interesantes llevando a la práctica clínica lo que plausiblemente es absolutamente ejecutable desde el punto de vista biológico. Y esto es una de las formas que debíamos empezar a hacer o poner en práctica conocimientos que tenemos o que podemos literalmente escudriñar tras la bioquímica clínica. Bien, ante todo presentarnos. Yo soy el doctor Jorge Luis Cubrías, soy médico clínico de formación, director médico de la clínica Celmedic. Hice un postdoc en enfermedades cardiometabólicas y luego hice una inmersión en el ámbito de la medicina ortomolecular hace unos casi 20 años atrás, cuando había muy pocas estrategias en el mercado de formación, literalmente, que nos pudieran acercar a la visión bioquímica clínica del clínico. Por eso, lo primero que encontramos y que nos pareció más coherente de la escuela del profesor Efraín Olseuer desde Brasil, un eminente profesor en esta área con un background importante en enfermedades cardiometabólicas también, y luego o casi paralelamente desde la escuela francesa de medicina ortomolecular, que si bien tienen dos perfiles diferentes, uno habla de valores más suprafisiológicos en el aporte de ciertas herramientas y otro más sinérgico, pero en cualquier caso la unión de ambos suele ser interesante clínicamente hablando. Luego hicimos una especialidad en medicina antienvejecimiento por la Universidad de Sevilla y soy el fundador y actual presidente de la CESAP, de la Sociedad Española de Salud de Precisión, antigua SENMO, antigua Sociedad Española de Nutrición y Medicina Ortomolecular. Además, cofundamos hace muy poco tiempo, cerca de un año, la Escuela Europea de Ciencia de la Salud, donde llevamos la ejecución de una serie de programas de formación de cara al profesional de la salud y además de cara a el público en general, que hay una necesidad imperiosa de poder educarlos adecuadamente, porque como sabemos, desgraciadamente en nuestras instituciones no le dedicamos el tiempo que corresponde. Y luego soy autor del libro Los 13 jinetes del apocalipsis metabólica, un libro que gestamos bajo una imperiosa necesidad de aprender qué está pasando con las publicaciones que empezaron a acontecer en los diarios nacionales e internacionales hace aproximadamente 5 años, cuando decían que los niños de hoy serán la primera generación que vivirá menos que sus padres. Eso nos hizo literalmente generar una inmersión en el ámbito de los factores que podrían inducir esta triste y cruda realidad y encontramos como mínimo 13 que describimos en nuestro libro. Bien, en el mismo tocamos un capítulo, como ven ustedes, que hace alusión justamente a la alteración de la anaplerosis del ciclo de Krebs. Y esto, desde el punto de vista práctico clínico, desgraciadamente hay muy pocos profesionales que lo tienen claro y los que más claro lo tienen son investigadores, no son clínicos. Entonces vuelve a quedarse ese puente roto entre investigadores y clínicos y es, dicho sea de paso, la CESAP, en este caso, la sociedad que presido, una de los intereses fundamentales que tiene es justamente animar al vínculo imperioso y necesario para que nuestro paciente salga con la mejor atención posible, dado el conocimiento más objetivo del profesional. Como ven, ahí están los 13 capítulos, pero uno de ellos hace alusión específicamente a las alteraciones de la anaplerosis del ciclo de Krebs. Bien, entonces, ¿de qué hablaremos? Hablaremos
de forma muy liviana sobre el síndrome metabólico, los inicios, algunos criterios, las bases fisiopatológicas o fisiológicas y los nexos con el poder oxidorreductor, que eso es muy interesante. Y por otro lado, daremos un esbozo del ciclo de Krebs, de la importancia biomédica del mismo, cómo no, de la anaplerosis, que de eso venimos a hablar, del impacto metabólico de la insulina y las señales enzimáticas dependientes de ellas. Hablaremos incluso de cebadores del ciclo de Krebs que hemos usado en los últimos 8, 10, incluso ya casi 12 años, y un poco de integración para terminar. En principio, cuando hacemos alusión al síndrome metabólico hoy en día, seguimos teniendo aproximadamente 5 variables en nuestra mente, en la mente de cualquier clínico, que nos hace pues ser más objetivo a la hora de la práctica asistencial, porque fuera de la obesidad visceral, de la elevación, los niveles de glucosa circulante, de la tendencia a la hipertensión arterial, de la elevación de los triglicéridos y de la bajada en la low density, perdón, en la high density lipoprotein, en términos, aquí hablamos en términos de cantidad, pero me gustaría mucho más hablar en términos de calidad. Esto se puede desmembrar de forma muy importante, pero de hecho no venimos a hablar en esencia de esto en profundidad. Posiblemente en otra ponencia podríamos hacerlo. Vean que cuando la revista Circulation publica en la American Journal of Cardiology, publica ciertos criterios nuevos de valoración de nuevos. ¿Hasta qué punto nuevos? Bueno, nuevos no son muchos porque parte desde el 98, cuando el grupo de Banting, después de Gerald Riven, inició abordajes conceptuales en términos de cómo clasificamos o qué criterio utilizamos para decir que un individuo tiene síndrome metabólico o no. Pues hay algunas que se repiten, como bien saben, ¿cierto? Y hay otras que tienen alguna especificidad, como la microalbuminuria que presentan algunos, o incluso hacen alusión a algunos otros a la resistencia a la insulina específicamente. Más no quiero que gastemos tiempo, porque esto lo tenemos, es fácil de abordar. Lo que sí quiero hacer llegar es que estas tablas, la más usada con creces, o estos criterios, el ATP3 del 2001, luego teóricamente modificado por el IDF del 2005, realmente lo que nos hace es confundir en el ámbito clínico, porque es que sí, que no, un centímetro más arriba, un centímetro más abajo, un miligramo más arriba, un miligramo más abajo. Y en buena lid lo que hay que llevarse es el contexto inicial, porque el paciente dismetabólico basta verlo en la mayoría de los casos para entender que es un paciente dismetabólico. Cuidado, hay pacientes delgados dismetabólicos que con verlos nos engañan desde el punto de vista clínico y hay que acceder a tener datos serológicos objetivos para poder darnos cuenta qué está pasando. Por eso esto nos deja realmente un estado casi confusional al profesional sanitario que está llegando a esta información. Es estrepitosamente, produce literalmente una entropía neuronal. Bien, pero todo empezó ¿dónde? Empezó con este señor que tuve la suerte de conocer allá por el año 97 en un congreso de la Sociedad Chilena de Obesidad. En aquel entonces cursaba yo allí preparación en el ámbito médico, ¿cierto? Y este individuo que gracias a él nos vino a traer justamente estos conceptos de resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina, de hiperinsulinemia, quédense con ese concepto que me interesa desarrollarlo a posteriori, la intolerancia a la glucosa, el aumento de los triglicéridos en las very low density lipoprotein, la disminución del colesterol de las HDL sobre todo, y la hipertensión arterial. En este caso, estos son los componentes básicos que mostró el síndrome X o síndrome de Gerard-Riven, del cual realmente nació todo en este ámbito, o casi todo. Porque a posteriori empezamos a darnos cuenta que si había algún elemento troncal en la génesis del síndrome metabólico, a merced de los factores causales inducidos por la genética, como bien saben ustedes, cada vez más eh, pequeño el impacto de la misma por sí solo y mucho más amplio el impacto de la epigenética, ¿cierto? Pues realmente hay un elemento troncal que parece ser, sin lugar a duda, donde se genera una tendencia al desorden metabólico, al desorden molecular, como ven ustedes, influyendo en la tendencia a la hipertensión arterial vía sobreexpresión de endotelina 1,
cierto que es un vasoconstrictor extremadamente potente, 10 veces más potente que el angiotensinógeno, vía disfunción del endotelio vascular, esa capa interna de las arterias absolutamente funcional y para nada mecánica como se pensaba hace 40 años atrás solamente, y evidentemente vía dislipidemia en términos sobre todo de alteraciones de la capacidad de función fisiológica de las lipoproteínas y favoreciendo condicionalmente el aumento grosero del estrés oxidativo de las mismas. Todo esto favorecido por otros factores genera un ambiente protrombótico, proaterosclerótico, prodisfuncional, sistémicamente necesario para poder de ser abordado para poder entender qué pasa en estos individuos. Estamos de acuerdo que entonces la resistencia a la insulina como estado inicial, que nos salvó la vida durante muchísimos años desde el punto de vista antropológico, gracias a la resistencia insulínica, insistimos hoy en día. Sin embargo, como bien dice abajo, es la hiperinsulinemia compensadora quien fomenta todo este deterioro sistémico del individuo. Y basta recordar que en los últimos 10 años aproximadamente, posiblemente ya 12, Patología de Robbins y otros libros hacen mención a que el estrés oxidativo es con creces el mecanismo final inducido por el daño en el síndrome metabólico. ¿Y cómo hacen alusión a esto? Citando algunos conceptos, citando a la obesidad central como fábrica de estrés oxidativo, hoy absolutamente conocidos por todos nosotros, vía adipoquinas, ¿cierto? Adipocitoquinas, luego a la inflamación mediada por las mismas y por la hiperinsulinemia, vuelvo, repito, y no por la resistencia a la insulina. Por favor, demos gracias a tener resistencia a la insulina y no demos gracias a disfrutar de hiperinsulinemia, porque realmente disfrutar no disfrutamos. Luego, a lo que se viene adosando en los últimos años es el impacto del leaky gut, la presencia de lipopolisacáridos y el impacto sistémico inflamatorio que generan los mismos, que tienen un link bioquímico muy interesante, al cual, como dice un gran amigo, casi todos los caminos conducen a Roma, en este caso es igual, porque en este caso el link al cual conducen es al TNF-alfa y por ahí se desordena el ámbito inflamatorio del cual hablaremos más adelante. Por otro lado, las alteraciones bioquímicas y fisiopatogénicas entre el síndrome metabólico y el estrés oxidativo nos enseñan que hay una pérdida de la homeostasis de estas adipocitoquinas inflamatorias versus las antiinflamatorias. Sabemos perfectamente que la adiponectina se expresa muy poco y que todas las otras, incluyendo la resistina, incluso algunas de nuevo conocimiento se sobreexpresan, pero siempre en un caudal muy prooxidativo y evidentemente muy proinflamatorio. Por si fuera poco, hoy sabemos con coherencia que hay un aumento en la sobreexpresión del radical libre superóxido que activa la famosa NAC o nicotinamida adenina dinucleótido oxidasa vascular, la cual a su vez activa el ARN mensajero que oxida el óxido nítrico. Y esto genera un fenómeno perplejamente negativo para la homeostasis vascular o para la hemodinamia, que es la conversión de un gas absolutamente importante para la existencia del ser humano en términos fisiológicos, como es el óxido nítrico, hacia la conversión en peroxinitrilo, que es un radical libre muy heterogénico y además un gran vasoconstrictor. Por otro lado, y si fuera poco, es muy conocido ya y desgraciadamente poco enseñado todavía en las cátedras universitarias, la superación de la capacidad reductora del organismo. O sea, hay una tendencia a la oxidación versus la reducción endógena y exógena, terminando por imprimir un nivel de estrés oxidativo muy importante que afecta sistémicamente todos los órganos de la economía. Y uno de los más afectados es el sistema nervioso central, sin lugar a dudas, pero afecta el resto de los órganos de la economía. Así que ya sabemos que el tejido adiposo es fuente primaria de oxidación y de exportación de toda esta oxidación y inflamación a la economía orgánica. Y por si fuera poco, también sabemos que el intestino permeable vía lipopolisacáridos es una fuente paralela de inflamación y estrés oxidativo y como les dijimos anteriormente, vinculándose
hacia la expresión sistémica de esta respuesta inflamatoria vía factor necrótico tumoral alfa. Bien, pues hasta aquí hemos hecho un esbozo muy ligero de lo que acontece en términos de, llamemos de profundidad metabólica, mejor de profundidad molecular en el ámbito del síndrome metabólico. Muy ligero también porque no nos da tiempo para todo. Pero quiero hacer alusión objetiva a que es imposible hablar de resistencia a la insulina e incluso evidentemente de la madre del cordero, que es la hiperinsulinemia compensadora, si no se habla de ana y cataplerosis. Bueno, haremos una pequeña inmersión en el ámbito metabólico, del pathway metabólico, haciendo alusión a factores como el ciclo de Krebs para poder entender esto objetivamente, a la importancia biomédica del mismo, a la anaplerosis y sin lugar a dudas a la insulina y sus señales enzimáticas. Honor a quien honor merece. Aquí tenemos a Hans Krebs, nada más y nada menos, Hans Adolfo Krebs, que propuso en el 37 los elementos claves de la ruta metabólica. Por este descubrimiento recibió en el 53 el Premio Nobel de Medicina. Así empezamos a entender qué pasaba con el ciclo de Krebs. Hay sinónimos conceptuales que debemos tener en cuenta porque en dependencia de la literatura que accedamos van a verlo en un perfil u en otro. A ciclo del ácido cítrico, ciclo del ácido tricarboxílico. En presencia de los conceptos diferentes, finalmente son semánticos, porque esa secuencia de reacciones en las mitocondrias que oxidan la porción acetilo del acetil-CoA y reducen coenzimas que se reoxidan por la cadena respiratoria de transporte de electrones enlazada a la formación de ATP es el ciclo de Krebs. Bien, pues ¿qué importancia biomédica tiene ese ciclo? Pues muy importante. ¿Por qué? Porque es la vía común final ¿para qué? Señores, para la oxidación de carbohidratos, lípidos y proteínas, porque la glucosa, los ácidos grasos y casi todos los aminoácidos se metabolizan hacia acetil-CoA o intermediarios del ciclo de Krebs. Quedemos con esa palabra acetil-CoA, que es fundamental para entender lo que viene detrás. Bien, entonces el ciclo de Krebs es una ruta netamente anfibólica, claro, porque participa tanto en los procesos catabólicos, como lo vemos aquí, como en los procesos anabólicos. Y evidentemente, sin anabolismo no hay catabolismo, sin catabolismo no hay anabolismo. Esto no es lineal. Vean siempre que la bioquímica, si algo tiene, es que no es lineal. Paralelamente, sabemos que ese anabolismo está relacionado con los procesos biosintéticos metabólicos y que el catabolismo está relacionado con el uso energético, el gasto de esa energía para inducir productos metabólicos, para ser utilizado ese ATP como corresponde fisiológicamente. La base central de la existencia de este ciclo con el objetivo de disponer de ATP a una célula que es requiriente consecuentemente con el mismo para mantenernos en un modo de salud, y esto es muy importante. Por ende, la importancia biomédica del ciclo de Krebs se basa en la proporción de sustratos para la cadena respiratoria. Este es el eje fundamental, que es muy sencillo. Esa cadena respiratoria, sin esa proporción de sustratos, sería imposible que pudiese desarrollar el papel, el rol que corresponde desde el punto de vista clínico. Por ende, cuando hablemos de gluconeogénesis, lipogénesis, e incluso interconversión de aminoácidos, estamos hablando justamente de la función y actividad del ciclo de Krebs. ¿Y esto dónde ocurre? Nos podemos preguntar. Bueno, pues esto ocurre en casi todos los tejidos. Es muy importante saberlo. El hígado es sin duda casi que el órgano donde ocurren estas reacciones de forma más significativa y o más estudiada, y o es muy importante por su implicancia en la salud en general. Vean ustedes que dentro de los objetivos del ciclo de Krebs, dando un paso atrás, está el de oxidar acetil-CoA a CO2 y de generar equivalentes de reducción. Claro, aquellos que no son más que vitaminas preusadas para la cadena respiratoria, nicotinamida, adenina dinucleótido, flavina, adenina dinucleótido. Bien, por otro lado, el suministro de intermediarios para la síntesis de otros compuestos, y hablamos en el ámbito anabólico, aminoácidos, ácidos grasos, colesterol, gluconeogénesis, porfirinas, es importantísimo también, así como el vínculo
derivado de aminoácidos en el proceso terminal de la propia oxidación. Bueno, señores, esto está muy bonito, pero ¿y qué es la anaplerosis? Antes de ello, insistir en que estos dos metabolismos son absolutamente diferentes. Uno ayuda a la disfunción o al fallo del otro, no hay duda alguna, pero las diferencias desde el punto de vista de rendimiento energético son extremadamente abismales, teniendo en cuenta que el metabolismo aeróbico por una molécula de glucosa y una de oxígeno nos deja en la cadena respiratoria 36 moléculas de ATP, de los cuales literalmente podemos hacer uso sostenido para mantenernos en modo salud. Siempre que pasemos un metabolismo anaeróbico, se nos cae 18 veces menos la producción energética, induciendo un aumento del lactato con las consecuencias incluso a veces necesarias e interesantes de la misma, porque, bueno, esto daría mucho para hablar y no es nada malo tener un lactato medianamente alto en algún momento, sobre todo cuando ocurre secundariamente un entrenamiento que vía hormesis va a inducir una respuesta adaptativa muscular. Más es diferente cuando tenéis un paciente con un accidente cerebrovascular, trombótico, cuando tenéis un paciente infartado que pasa de un metabolismo aeróbico a un metabolismo anaeróbico, donde el lactato, lejos de favorecer elementos de acomodación tisular, genera un fenómeno que pone más cruda la recuperación del mismo. Bueno, eso es para tocarlo en patologías cardiometabólicas. Bien, pero ¿dónde suceden estos dos bandidos? Recuerden que metabolismo anaeróbico literalmente en el citosol y el metabolismo aeróbico, como no puede ser de otra forma, a nivel mitocondrial. Pero bueno, llegamos a que a la anaplerosis. Vean ustedes que hay artículos en PubMed haciendo alusión al valor de la anaplerosis en el ciclo de Krebs y la importancia, el rol que tiene en el metabolismo, en este caso en el músculo esquelético, el músculo cardíaco, pero hay que tener en cuenta que conceptualmente no es más que una ruta metabólica en términos conceptuales y proceso que suministra el cebador, quédense con la palabra, el cebador necesario para que funcione el ciclo metabólico, lo que permite el aumento de su actividad. O sea, literalmente la ruta y el proceso que suministra cómo se ceba ese ciclo, en este caso el ciclo de Krebs, para que funcione un ciclo metabólico, que será en este caso el ciclo de Krebs, y permitiendo un aumento de su actividad. Bueno, volvamos a las bases, ¿cierto? Que eso es lo más interesante, nunca perdamos las bases, por favor, que es el nexo entre el ciclo de Krebs y la anaplerosis. Aquí vemos un ejemplo de la glucólisis aeróbica, ¿cierto? Glucosa 6, fosfato de deshidrogenasa, vía glucólisis nos convertimos en pirúvico o piruvato. El piruvato tiene dos gradientes de o dos targets de conversión, vamos a llamarlo así para entenderlo más sencillo. Uno justamente el acetil-CoA, del cual hablamos anteriormente, y este acetil-CoA tiene la capacidad de ingresar al ciclo de Krebs para que pueda rendir moléculas como la nicotinamida adenina dinucleótido y flavina adenina dinucleótido, que serán equivalentes de reducción para la cadena respiratoria. Ahí entra una molécula de oxígeno y literalmente a través de la fosforilación oxidativa se producen esas maravillosas 36 moléculas de ATP. Bien, pero también podemos obtener, recuerden ustedes, vía catabólica, vía catabolismo, que lo vimos anteriormente también, lo que a partir de los ácidos grasos, nosotros por beta oxidación podamos obtener la acetil-CoA. Y nuevamente, la beta oxidación favorece el rendimiento para equivalentes reductivos para la cadena respiratoria. Muy importante esto. Y por si fuera poco, también es cierto que si tenemos un caudal de acetil-CoA mal direccionado, llamémoslo así, mal direccionado, fomentaremos la lipogénesis de forma marcada, favoreciendo estados de salud muy deplorables como la obesidad y el síndrome metabólico, entre otros. Y por otro lado, sabemos que como un proceso fisiológico del uso de acetil-CoA a través de ácidos grasos, generamos la obtención de cuerpos cetónicos. Por ende, uno de los mecanismos más importantes de todo lo mencionado, que ustedes seguro conocen muy bien, es justamente la anaplerosis. Ven cómo aquí
el piruvato es capaz de favorecer la conversión de oxalacetato para que éste cebe el ciclo de Krebs y genere un mayor rendimiento del mismo hacia la obtención de NAD y FAD para la cadena respiratoria. Y esto es un punto sumamente importante porque verán cómo este punto es maltratado literalmente por los estados de hiperinsulinemia, entre otros factores. Entonces, ¿qué impacto tiene la hiperinsulinemia compensadora en el ciclo de Krebs? Justamente, y hago alusión a este artículo que es muy interesante, que es uno de los pocos que podéis encontrar mencionando estos datos de la anaplerosis, como literalmente este fenómeno que vimos anteriormente, que aquí se lo esbozo nuevamente, está sobreexpresado hacia la producción de ácidos grasos, hacia la lipogénesis y hacia los triglicéridos y ácidos grasos en general, vía esta enzima que muchos conocen, ¿cierto? Que es la acetil-CoA carboxilasa, que en independencia de su sobreexpresión aumentará la producción de malonil-CoA, aumentará la actividad de la 3,5-hidroximetilglutaril coenzima A reductasa, fomentando la síntesis de colesterol vía mevalónico, como dijimos anteriormente, aumentará la actividad del ácido graso sintasa y aumentará la actividad de la 3-fosfato aciltransferasa. Pero eso lo hace la acetil-CoA, no. Hay literalmente un impacto importantísimo en la acetil-CoA, en el ácido graso sintasa y en la glicerol 3-fosfato aciltransferasa a través de la hiperinsulinemia compensadora. Esa hiperinsulinemia compensadora que hace que no nos convirtamos en diabéticos inmediatos cuando tenemos una overnutrition a expensa, sobre todo de elementos macros con carga glucémica alta, induce este efecto literalmente negativo. Motivo por el cual esto es muy frecuente en los pacientes con esteatosis hepática, es muy frecuente en el paciente dislipidémico, hipertrigliceridémico, y casi nunca se termina por resolver la base troncal de este fenómeno, sino que se trata hoy en día desde el punto de vista farmacológico para apagar literalmente el fuego. Pero vean que no se queda aquí. El efecto de la hiperinsulinemia compensadora genera un daño literalmente en la actividad de la piruvato carboxilasa. Esa enzima es crucial para entender la anaplerosis del ciclo de Krebs. Si yo inhibo la piruvato carboxilasa por una sobreexpresión insulínica, esto me inhibe que el pirúvico se convierta o fomente, la producción de oxalacético. Estoy perdiendo una de las dos vías por las cuales entro al ciclo de Krebs. Y esto que era un embudo hace la producción de acetil-CoA, evitando la producción de oxalacelato. Uno de los factores que está incluido e inmerso hoy en el estudio de justamente el envejecimiento acelerado es la pérdida de oxalacetato en el ciclo de Krebs y se va todo hacia acetil-CoA que derivará fundamentalmente hacia la síntesis de ácido mevalónico vía malonil-CoA, ¿cierto? Ácido graso sintasa y glicerol 3-fosfato aciltransferasa hacia triglicéridos. Esto es sustancialmente importante, señores. Bueno, vean que ahora vamos a armar todo lo que hemos hablado, ¿cierto? Y a ver qué podemos hacer frente a esto. Lo más importante es saber que esto nos origina un incremento descontrolado en la síntesis de ácidos grasos y que asociado al estado que acompaña la hiperinsulinemia, que habitualmente es de una hiperglucemia light en estados iniciales, hay un aumento de la glicosilación o de la glicación de estos propios ácidos grasos, generando negativamente un comportamiento muy disfuncional de los mismos. Bien, por eso, una dieta rica en hidratos de carbono de alta carga glucémica, los efectos patológicos de la insulina, en este caso suprafisiológica, los fallos en la actividad de la piruvato carboxilasa temporal inducido por esta hiperinsulinemia, el bloqueo de la anaplerosis del ciclo de Krebs y la inactividad física que juega un rol fundamental en este ámbito, sustenta justamente ese incremento descontrolado metabólicamente hablando en el paciente metabólico por excelencia, en este caso acerca del síndrome metabólico. Bien, ¿y cómo manejamos toda esta situación? Pues muy sencillo. Lo primero que hacemos es evitar alimentos drásticamente, con una carga glucémica media o alta. Y esto es muy importante. Sin esto, evidentemente, no podemos resolver este fenómeno objetivamente. Lo segundo es que una vez que hayamos limitado
el aporte de estos alimentos con carga glucémica, debemos evitar la hiperexpresión de la acetil-CoA carboxilasa vía insulina. Y para ahí nace nuestra querida adenosina monofosfato proteína de quinasa, que debemos sobreexpresarla, activarla fisiológicamente e incluso a veces no tan fisiológicamente, para inducir un estado de competencia temporal sobre el efecto de la insulina sobre la acetil-CoA carboxilasa. Esto es muy importante. Y bueno, esto lo podemos lograr a través de la actividad física de fuerza. Hoy sabemos que juega un rol fundamental en el conocimiento del abordaje de tantas cascadas metabólicas insulino-dependientes que se afectan generando un estado de glicolipotoxicidad intracelular, frase muy conocida, estampada por el profesor Carlos Saavedra de hace 20 años atrás, ¿cierto? Y que juega un rol fundamental para entender todo lo que sucede en estos individuos. Consecuentemente, debíamos preguntarnos, ¿y qué activa la adenosina monofosfato proteína de quinasa, esa llave del metabolismo? Bueno, como bien sabemos, lo activa la restricción calórica, ese ratio negativo ADP-ATP induce una sobreexpresión de adenosina monofosfato de proteína de quinasa, el ejercicio físico no cualquiera, fármacos conocidos sin lugar a dudas y sin tampoco lugar a dudas nutracéuticos. Un esbozo pequeñito, hablar de intensidad, un ejercicio físico no intenso, ¿cierto? O con unos volúmenes muy bajitos, apenas cosquillea la MPK. Y por otro lado, ¿cierto? Hay una forma de llegar al master switch de la biogénesis mitocondrial, que es un poco lo que buscamos secundariamente a merced del beneficio de la MPK en la acción competitiva con la acetil-CoA carboxilasa, es inducir un estado de biogénesis mitocondrial, porque no hay un individuo dismetabólico que no tenga una merma en su función mitocondrial. Aumentamos a través del PGC1-alfa, ese master switch en la biogénesis mitocondrial, el aumento de la producción de fibras tipo 1, la propia biogénesis, la capacidad oxidativa de ácidos grasos y la expresión de los famosos GLUT4, fomentando el uso adecuado de la glucosa, ¿cierto? Y limitando la resistencia a la insulina. Frecuentemente tener conceptualmente claro que el ejercicio físico tiene que tener una intensidad, incluso puede ser por intervalos, o tener un volumen donde haya contracciones repetitivas, por ejemplo, y haya modificaciones de los valores de calcio que a través de la CAMK induzca un efecto sobre la PG C1-alfa. Bien, por otro lado, hay una serie de fármacos archiconocidos por la industria farmacéutica que tienen un impacto sustancialmente interesante. Hoy se ve los análogos del glucagón lipeptidium 1 como elementos interesantes para poder hacer un efecto sinérgico, más tenemos conocida la metformina, entre otros que tienen ustedes en pantalla. Por otro lado están los nutracéuticos, que hay un caudal de ellos que tienen un efecto más like o menos like a nivel de la MPK, pero que el objetivo no es evidentemente tomarlos todos para nada, es elegir el adecuado en dependencia del paciente adecuado. Aquí tienen un acceso PubMed que muestra una serie de referencias de estudios con respecto a lo mismo y empieza a hacer un target interesante, justamente el abordaje, la expresión o sobreexpresión de la adenosina monofosfato proteína de quinasa a través de ciertos compuestos nutracéuticos. Volvemos a la imagen interesante, a mí me encanta porque esto es una imagen muy docente, nos recuerda lo más interesante del ciclo de Krebs. Hay que desaprender posiblemente en los datos que nos han dado sobre el mismo que nos alarmaban y ver qué bonito, qué interesante es esto. Bien, pues entonces estaríamos inhibiendo la disponibilidad de alimentos con alta carga glucémica y media carga glucémica. Estaremos, por otro lado, activando la acetil-CoA carboxilasa vía sobreexpresión de AMPK activada. Y nos falta el tercer punto importantísimo, que es el uso de un precursor anaplerótico. ¿Y de qué estamos hablando? De alguien que nos ayude a convertir piruvato nuevamente en oxalacetato o que nos ayude que la acción de la piruvato carboxilasa se recupere. Y ese precursor anaplerótico es el ácido aspartico. Bien, yo he tenido la suerte de trabajar en un instituto de investigación hace aproximadamente 15 años, donde se empezó a utilizar este conocimiento
desde la más profunda bioquímica hacia el plano clínico, con resultados literalmente que yo como clínico no me los esperaba. O sea, el uso de ácido aspartico como cebador del ciclo de Krebs. Hay otros como el ácido málico, el ácido cítrico, pero literalmente no hay parangón. La respuesta con aspartico es sustancialmente importantísima desde el punto de vista clínico. Ingiriendo 2,5 gramos antes del desayuno, media mañana, media tarde y antes de cenar, siempre y cuando se asocie a una ingesta de alimentos con baja carga glucémica, como dijimos anteriormente, suele ser suficiente, más o menos 60 días de tratamiento, para que logremos recondicionar o reconvertir esa actividad de piruvico, piruvato hacia oxalacético, recuperando la actividad de esta enzima que se ha maniatado por el efecto de la hiperinsulinemia. Traer en cuenta que es lógico que cuando uno haga esto, el individuo vaya con estas medidas recuperando la insulinosensibilidad y deje de amaniatar la actividad de esta enzima. Por si fuera poco, esto da como respuesta final una mejor condición metabólica con creces. Señores, esto hay que vivirlo como lo hemos vivido nosotros. Realmente no hay un volumen enorme de datos publicados, algunos sí ya interesantes, incluso relativamente novedosos, haciendo alusión a la presencia de esta enzima bastante poco estudiada hasta la fecha en diferentes órganos y sistemas de mayor o menor expresión. Uno de los más, el hígado, y nos interesa muchísimo justamente por el impacto que vimos anteriormente en términos de hipertrigliceridemia y esteatosis hepática que condiciona la resistencia a la insulina hepática inicialmente en estos pacientes. Bueno, tener en cuenta que con esto, ¿qué resultados metabólicos tenemos? Pues muy interesante. Forzamos la beta oxidación, ¿eh? Y esto es sumamente importante. Cebamos el ciclo de Krebs. Por otro lado, limitamos la síntesis de colesterol y ácidos grasos libres y por si fuera poco, aumentamos la disponibilidad de equivalentes de reducción para la cadena respiratoria, llámese nicotinamida, adenina, nucleótido, flavina, adenina. Y con esto, señores, tenemos un resultado muy interesante. Bien, para concluir, hay que hacer alusión a que el síndrome metabólico se gesta en la resistencia a la insulina y que es la hiperinsulinemia compensadora quien amplifica y potencia la inflamación sistémica. En el síndrome metabólico hay un deterioro bien conocido del sistema antioxidante endógeno y del pool de antioxidantes del individuo, y que la importancia biomédica del ciclo de Krebs nos abre puerta terapéutica. Por favor, no nos quedemos ahuyentados por la información que habitualmente se nos da sobre el ciclo de Krebs. Incluso diagnósticas que son importantes para abordar a nuestros pacientes. La anaplerosis afecta, ocurre en las bases moleculares del síndrome metabólico en el ciclo de Krebs. Y la adenosina monofosfato-proteína de quinasa es un grupo enzimático crucial en el control del metabolismo, llamado por algunos investigadores la llave del metabolismo. Factores condicionados por el estilo de vida actual logran modular positiva o negativamente la AMPK, sin lugar a dudas. Y que hay nutracéuticos y fármacos que pueden ayudar sinérgicamente en la potenciación de la actividad de esta maravillosa enzima. Y por otro lado, que cebar el ciclo de Krebs en individuos con resistencia a la insulina se convierte en un target importante, sobre todo los primeros 60 días, si estos son capaces de hacer las otras medidas que hemos comentado. El efecto modulador a la baja de la acetil-CoA carboxilasa más la anaplerosis del ciclo de Krebs son maniobras terapéuticas sinérgicas. Y por si fuera poco, y con experiencia clínica de más de 15 años, el uso de ácido aspartico está absolutamente probado y reproducido de forma objetiva como cebador de este ciclo. Una de las respuestas cuasi inmediatas es la abolición de la apetencia, la disponibilidad de sustratos no a través de la ingesta alimentaria, en una abolición de la apetencia muy interesante en estos pacientes y que muchas veces, bien saben ustedes que hay una dependencia, sobre todo aquellos alimentos que tienen alta y media carga glucémica. El azúcar engancha y lo sabemos todos y esto nos puede permitir tratarlo de forma más coherente. Bueno, muchísimas gracias por dedicarle tiempo a oír esta ponencia. Espero que les ayude en su práctica clínica. Sin lugar a dudas le estamos mostrando experiencia clínica más que un camión de papers que pueden haberlos y son muy interesantes,
pero que cuando los lleváis a la práctica clínica, no todos tienen coherencia objetiva en la reproducción clínica. Muchas veces porque leemos muchos artículos que nos cuesta traspolar los datos, ¿eh? Son hechos en ratas, en conejos, en diferentes animales, incluso en el humano, que cuando llegamos a la condición eh, específica de cada individuo, pueden cambiar ostensiblemente y por eso tenemos que regresar a las bases, esas bases fisiológicas y bioquímicas que lo que nos enseña es absolutamente indestructible y muy importante para ser consecuente con nuestra actividad. Muchas gracias querido Pedro, muchas gracias evento, disfruten mucho y como le digo yo a mi hijo, aprender y disfrutar. Hasta luego.